Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio. Para uso de sus clases por el Dr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Profesor ordinario de Filosofía en la Real Universidad Federico Guillermo de Berlín. Tercera edición, 1830. Prólogo a la segunda edición, 1827. Primera parte. Página 59 a 65 de 632. El lector atento encontrará en esta nueva edición numerosos pasajes reelaborados y desarrollados con determinaciones más precisas. Con ello he pretendido suavizar y disminuir el aspecto formal de mi exposición, valiéndome incluso de extensas notas exotéricas para acercar los conceptos abstractos al entendimiento común y a sus representaciones más concretas. La concisa brevedad que exige un compendio en asuntos, que, de todas maneras, resultan abstrusos, mantiene, sin embargo, para esta segunda edición el mismo fin que tenía la primera, a saber, el de servir como libro de texto que ha de recibir su necesaria explanación en las lecciones orales. El título de enciclopedia podría parecer a primera vista que permite un menor rigor en el método científico y un enlace, más, extrínseco, de los contenidos del libro, pero ocurre que la naturaleza del asunto comporta que la conexión lógica deba permanecer como base de la exposición. Demasiadas causas y motivos habría que parecerían demandar que me explicara sobre la posición extrínseca de mi filosofía respecto de otras actividades espirituales y no espirituales de la cultura contemporánea, cosa que en un prólogo solo podría hacerse de manera exotérica, pues esas actividades, aunque ofrezcan una relación con la filosofía, no admiten el modo científico ni se dejan, por tanto, convertir en filosofía, sino que conducen su discurso desde fuera y por de fuera de ella. El conocimiento científico de la verdad. Es antipático e incluso odioso colocarse sobre ese suelo ajeno a la ciencia, pues un tal explicarse y discutir, extrínseco, no fomenta aquella comprensión filosófica, que es lo único que puede tener algo que ver con el conocimiento verdadero. Sin embargo, traer a colación algunos aspectos de la cuestión, puede ser útil y necesario. Aquello sobre lo que yo he trabajado y trabajo en general, cuando me ocupo de filosofía, es el conocimiento científico de la verdad. Es el camino más difícil, pero el único que puede tener interés y valor para el espíritu, si es que éste, puesto de una vez sobre el camino del pensamiento, no recae en la frivolidad, sino que conserva voluntad y ánimo para la verdad. Cuando esto ocurre, pronto, el espíritu, se da cuenta de que solo el método puede disciplinar el pensamiento, llevarlo al asunto, de que se trata, y retenerlo en él. Un modo así de proceder manifiesta que él mismo no es otra cosa que la reproducción de aquel haber absoluto por el que primeramente se esforzó el pensamiento y fuera del cual este mismo pensamiento, después, se colocó, nueva producción, sin embargo, que ha de llevarse a cabo, dentro del elemento más propio y más libre del espíritu. No hace mucho tiempo que se ha desvanecido aquel estado inocente, aparentemente feliz, en el que la filosofía iba de la mano con las ciencias y la educación, y una templada ilustración del entendimiento se declaraba concorde con las pretensiones de la intelección y la religión, mientras, un cierto derecho natural se llevaba bien con el Estado y la política, y la física empírica se denominaba filosofía natural. La paz era sin embargo bastante superficial y especialmente aquella intelección, propia de la Ilustración, estaba de hecho en íntima contradicción con la religión, del mismo modo que aquel derecho natural se contradecía con el Estado. Vino entonces el divorcio y la contradicción se desplegó. Pero en la filosofía, el espíritu celebró la reconciliación consigo mismo de tal modo que esta ciencia solo está en contradicción con aquellas contradicciones y con el disimulo de ellas.
Es un desdichado prejuicio creer que la filosofía es opuesta al conocimiento experimental sensible, a la razonable realidad efectiva del derecho y a la religión ingenua y piadosa. Estas figuras son reconocidas por la filosofía e incluso las justifica. El sentido que piensa se sumerge más bien en la riqueza de esas figuras, aprende y cobra vigor en ellas como en las grandes visiones de la naturaleza, de la historia y del arte, pues este sólido contenido, en tanto es pensado, es la idea especulativa misma. El conflicto con la filosofía solo se presenta cuando ese suelo, de las figuras de la experiencia, se lleva más allá de su carácter propio, se quiere que su contenido sea comprendido con categorías y se hace que dependa de ellas, sin que éstas sean conducidas al concepto y perfeccionadas como ideas. El importante resultado negativo en el que se encuentra el entendimiento propio de la cultura científica universal, a saber, que sobre el camino del concepto finito, o representación, no es posible ninguna mediación con la verdad, acostumbra a sacar la consecuencia opuesta a la que reside de modo inmediato en aquel resultado. Aquella convicción, en efecto, ha suprimido más bien el interés por la investigación de las categorías y la atención y la cautela respecto de su aplicación, en vez de alejar del conocimiento las relaciones finitas. El uso de estas a la desesperada se ha hecho mucho más despreocupado, inconsciente y acrítico. A partir del malentendido de que la insuficiencia de las categorías para alcanzar la verdad comporta la imposibilidad del conocimiento objetivo, se concluye la justificación del hablar y condenar desde el sentimiento y desde la opinión subjetiva, en el lugar que debería ocupar la demostración se presentan aseveraciones y narraciones de lo que, dicen, se halla en la conciencia como hechos, lo cual se tiene por más puro cuanto más acrítico. Sobre una categoría tan enjuta como la inmediatez y sin mayor investigación de ella, se quieren colocar las aspiraciones más elevadas del espíritu y desde esta misma categoría se quiere decidir sobre tales aspiraciones. Filosofía y religión. Sobre todo cuando se discute de cuestiones religiosas, ocurre que la filosofía es marginada expresamente, como si de esta manera se evitara todo mal y se consiguiera la seguridad contra el error y la ilusión, y a continuación se dispone la investigación de la verdad desde supuestos de cualquier procedencia y mediante raciocinios, eso es, utilizando las determinaciones usuales del pensamiento tales como esencia y fenómeno, razón y consecuencia, causa y efecto, etc., o utilizando también el modo de sacar conclusiones que se atiene a esas o aquellas relaciones de la finitud. Se han librado de los malos, pero, el mal se ha quedado, y el mal es ahora peor que antes, porque nos confiamos a él sin sospecha ni crítica, como si aquella calamidad que ahora se mantiene alejada, la filosofía, fuera otra cosa que la búsqueda de la verdad, pero con conciencia de la naturaleza y valor de las relaciones de pensamiento que vinculan y determinan todos los contenidos. Su peor destino, sin embargo, debía experimentarlo la filosofía en manos de los que se ocupan de ella y, ora aprehenden, ora enjuician. Es el factum de la vitalidad física o espiritual, especialmente el de la vitalidad religiosa, lo que se desfigura por aquella reflexión filosófica, incapaz de captarlo. Este aprender, sin embargo, tiene de suyo el sentido de elevar inicialmente el hecho a algo sabido y la dificultad reside en ese tránsito desde la cosa al conocimiento, tránsito que, siempre, se efectúa por una cierta reflexión. Y esta dificultad deja de estar, por tanto, en la ciencia misma. En efecto, el factum, del que parte, la filosofía es el conocimiento ya dispuesto, y el aprender sería entonces solamente un repensar en el sentido de un pensamiento subsiguiente, y no de una simple reflexión, solo el enjuiciar exigiría una reflexión en el sentido corriente. Pero ocurre que aquel entendimiento acrítico se demuestra también como poco de fiar en la mera aprehensión de la idea, de la cual, sin embargo, habla expresamente,
siente tan poco malestar y tiene tan pocas dudas respecto de los supuestos bien solidificados que él mismo contiene, que es él precisamente el incapaz de repetir el puro factum de la idea filosófica. Alguien piensa diferente. Este entendimiento reúne admirablemente la doblez dentro de sí, por un lado, lo que le llama la atención en la idea filosófica, es su total desviación, e incluso su contradicción, respecto del uso corriente de las categorías, pero al mismo tiempo ni se le ocurre sospechar que haya otra manera de pensar distinta de la suya y que ésta se ejercite, efectivamente por alguien. No sospecha, ese entendimiento, que él, consiguientemente, debiera ponerse a pensar de otra manera. No basta una definición. Y así sucede que por un lado retiene la idea de la filosofía especulativa según su definición abstracta, creyendo que bastará una definición para que la cosa aparezca de suyo clara y acabada, definición que solo tiene su regla y piedra de toque en representaciones previas, mientras a la vez ignora, como mínimo, que tanto el sentido como la necesaria demostración de una definición solo reside en su desarrollo y que de éste procede ella como resultado. Ahora bien, como sea que además, la idea es en general la unidad concreta y espiritual, mientras que el entendimiento consiste en comprender las determinaciones conceptuales en su abstracción y por ende en su unilateralidad y finitud, resulta entonces que esa unidad se convierte en identidad abstracta y carente de espíritu en la cual, por tanto, no se da la distinción, sino que, en ella, todo es uno, todo es una misma cosa, incluso el bien y el mal. Por ello ha sido aceptado generalmente el nombre de sistema de la identidad o de filosofía de la identidad para la filosofía especulativa. Pero, si alguien dijera, como confesión de su fe creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, causaría sorpresa que, después, viniera otro a sacar la consecuencia de esa confesión de que, siendo así que el creyente, cree en Dios creador del cielo, considera por tanto a la tierra como no creada y a la materia como eterna. El hecho, enunciado, es correcto, es decir, que el creyente ha expresado en su confesión que cree en Dios creador del cielo, y sin embargo, también, ese hecho es enteramente falso tal como ha sido captado por el otro, tan falso es, que este ejemplo será tenido por increíble y trivial. Y sin embargo, esta violenta partición por la mitad es lo que ocurre cuando se trata de la comprensión de la idea filosófica, de manera que en este caso y para que no se pueda entender mal cómo está constituida aquella identidad que, según aseguran, es el principio de la filosofía especulativa, se añade una enseñanza clara y el rechazo correspondiente, se dice, por ejemplo, que el sujeto es distinto del objeto, o también que lo finito es distinto de lo infinito, etc. Y rechazan entonces la idea especulativa, como si la unidad espiritual concreta fuese en sí misma carente de determinación y no contuviera dentro de sí la distinción, como si hubiera alguien que no supiera que el sujeto es distinto del objeto, y lo infinito, distinto, de lo finito, como si la filosofía, profundizando en su sabiduría académica, debiera recordar que fuera de la academia también hay sabiduría para la cual aquella distinción es algo bien sabido. Página 65 de 632.